Hola, hoy vamos a meternos de lleno a descifrar uno de los misterios más fundamentales de la vida. A ver, ¿qué es lo que nos hace tan diversos, incluso dentro de una misma especie? Bueno, la respuesta está escrita en un código que es increíblemente pequeño, pero inmensamente poderoso. Miren esto, vemos frijoles de todos los colores, mazorcas de maíz que parecen un arco iris, o pollitos que nacen con distinta resistencia a enfermedades. A simple vista, uno podría pensar que son especies distintas, pero no lo son. Entonces, ¿cómo es posible algo así? Pues la clave para resolver este rompecabezas está oculta en su ADN. Toda esta increíble variabilidad tiene un origen genético, y es justo lo que vamos a explorar, yendo directamente a la fuente, a las instrucciones de la vida. Ok, vamos a sumergirnos en esto. Para entender la diversidad, primero tenemos que entender las piezas básicas del puzzle. Y la primera pieza, la fundamental, es el gen. A ver, imaginen que el ADN es como un libro de cocina gigante. Bueno, un gen es una receta específica en ese libro. Cada receta, o sea, cada gen, tiene las instrucciones precisas para crear algo, como una proteína, que al final controla una característica, como puede ser el color de un frijol o, bueno, el color de los ojos. Pero, ¿qué pasaría si una receta pudiera tener distintas versiones? Aquí es donde la historia se pone de verdad interesante, porque entramos en el mundo de los alelos. Un alelo es, en pocas palabras, una versión alternativa de un mismo gen. Así que, si el gen es la receta para el color, un alelo podría dar como resultado un frijol morado y otro un frijol pinto. Son, literalmente, la fuente de toda la variedad que vimos al principio. Y este ejemplo lo deja clarísimo. El gen es la idea general, la receta para pastel. Los alelos son las versiones concretas, pastel de chocolate o pastel de vainilla. Es la misma receta base, pero con un pequeño cambio que crea un resultado totalmente diferente. Ahora, un organismo hereda un juego de alelos de cada uno de sus progenitores. Si recibe dos alelos idénticos para un gen, se le llama homocigoto. Pero si los dos alelos son diferentes, como uno para pastel de chocolate y otro para vainilla, entonces es heterocigoto. Pero a ver, ¿de dónde salen estas nuevas versiones? No es que aparezcan de la nada, ¿no? Hay un mecanismo natural que está constantemente generando esta increíble diversidad. Ese mecanismo se llama polimorfismo. Suena complicado, pero en esencia es un cambio en la secuencia de letras del ADN. Cuando este pequeño cambio ocurre justo en la sección de un gen, listo, se acaba de crear un nuevo alelo, una nueva versión de la receta. Este proceso es clave. La información del ADN, que es como el plano maestro, se copia en una molécula de ARN. Luego, esa copia se usa para construir una proteína, que es el producto final que hace el trabajo. Entonces, el punto crucial aquí es que cualquier cambio en el paso 1, o sea, en el ADN, puede afectar directamente el resultado del paso 3. Vamos a ver un ejemplo concreto para que quede más claro. Analicemos un gen hipotético, digamos el gen A, que produce una proteína importante para la fortaleza de los huesos. Vamos a ver cómo diferentes alelos de este único gen pueden tener consecuencias drásticas. Fíjense en la tabla. El alelo normal resulta en huesos sanos, pero miren cómo pequeñas variaciones en la proteína que se produce pueden generar de todo, desde huesos débiles hasta huesos que son incluso más resistentes. Esto demuestra que un cambio genético diminuto puede tener consecuencias enormes y a veces totalmente inesperadas. Ya vimos cómo los alelos crean diversidad, pero esta variabilidad, pues, tiene dos caras. A veces, un cambio en la receta genética puede llevar a problemas de salud bastante serios. Un ejemplo clásico es la anemia de células falciformes o drepanocítica. Es una enfermedad grave causada por un solo cambio, una única letra incorrecta en el gen de la hemoglobina, que es la proteína que transporta el oxígeno en nuestra sangre. A la izquierda, ven la estructura compleja y funcional de la hemoglobina normal. A la derecha, por ese mínimo cambio genético, la proteína se pliega de forma incorrecta. El alelo anómalo produce una versión que, simplemente, no puede hacer bien su trabajo. Y esta falla molecular tiene una consecuencia física devastadora. Los glóbulos rojos sanos son como discos flexibles que fluyen sin problema, pero la hemoglobina defectuosa deforma las células, dándoles esa forma de hoz. Estas células se vuelven rígidas, se atascan, bloquean los vasos sanguíneos y causan muchísimo dolor y daño a los órganos. Y ojo, que no es un problema menor. Según la Organización Mundial de la Salud, cerca del 5% de la población mundial es portadora de un alelo para esta condición. Un 5%, lo que nos da una idea de su enorme impacto global. Veamos otro caso, la fibrosis quística.
Es otra enfermedad genética que afecta a múltiples órganos, sobre todo al sistema respiratorio, y de nuevo, todo por una sola proteína defectuosa, la CFTR. Cuando el alelo es normal, produce una proteína CFTR que funciona perfecto, manteniendo el moco de las vías respiratorias fluido y delgado. Pero si el alelo es anómalo, la proteína que se produce es inútil. El resultado, el moco se vuelve espeso, pegajoso, obstruye los pulmones y los convierte en un lugar ideal para que crezcan bacterias. Entonces, ¿qué hemos aprendido con todo esto? Pues que el mismo código genético que produce la increíble diversidad en el maíz o en los frijoles es un código de doble filo. Esto lo resume todo a la perfección. Esos pequeños cambios, los polimorfismos, que crean nuevos alelos, son el motor de la evolución. Nos dan la increíble variedad de la vida, desde pollitos más fuertes hasta flores de miles de colores. Pero esa misma maquinaria a veces produce resultados que son enfermedades. Y esto nos deja con una pregunta muy profunda para el futuro. Nuestra capacidad para entender este código está creciendo a un ritmo exponencial. Y a medida que aprendemos no solo a leerlo, sino también a editarlo, las implicaciones son inmensas. ¿Qué elecciones haremos con este nuevo poder? Gracias por habernos acompañado.